Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este lunes caluroso, este lunes de bendición. Ayer nos gozamos en la iglesia y damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tanta bendición. Gracias por tanto, Señor. Gracias porque en ti somos, estamos y nos movemos. Gracias porque tú nos bendices grandemente, Padre. Gracias. Te pedimos que en esta tarde tú nos hables a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a estar estudiando de Mateo 20, 19. Mateo capítulo 20. Mateo 20, en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¡Wow! El Señor Jesús se sigue revelando. El Señor Jesús, vimos el viernes que habló con María Magdalena, que le dijo: no me toques, todavía no voy al Padre, ahora tenemos otra relación. Todo eso lo vimos el viernes, pero ahora vemos, esta fue la primera aparición de Jesús ante sus discípulos, como grupo, luego de su resurrección. ¿Qué iba a decir? ¿De qué iba a hablar? ¿No? Ellos no sabían. ¿Cuál sería el tema de conversación? El tema a tratar. Lo que fuera que eligiera decir sería de una importancia increíble. En esto se centra Juan, en los temas y tópicos tratados cuando Jesús se apareció por primera vez ante los discípulos. Los discípulos se ocultaron por temor. Después de que Él dijo: no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del siglo, yo estoy con ustedes, es necesario que todo esto acontezca, pero ellos tuvieron temor de los judíos, temor de que se los llevaran, temor, porque ahora la pregunta era: ¿dónde quedó el cuerpo de Jesús? Porque no estaba en la tumba, no estaba. Entonces, hay una película que yo les recomiendo en Netflix, se llama La Resurrección de Cristo. Es muy importante que la veamos. Hay muchas cosas que no son bíblicas, pero muchas que sí, y podemos aprender muchas cosas. Y el tema es: ¿dónde quedó el cuerpo? ¿Dónde quedó? ¿Quién se lo llevó? Entonces, ellos pensaban, ¿de qué va a hablar Jesús? Pero de lo que fuera a hablar era muy importante para ellos. Así que estaban detrás de puertas cerradas, probablemente en el cuarto superior de la misma casa en la que Jesús se había reunido con ellos, justo unos días antes. Y ahora lo conocemos como el aposento alto. Ahí los vamos a volver a ver en Hechos, orando en el aposento alto, los discípulos esperando. Fue ahí donde bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estaban en ese lugar reunidos. Estaban atemorizados, tenían un temor tremendo de los judíos. Eran temerosos de las autoridades que habían expresado tanta ira, tanta venganza contra su Señor. Había un peligro inminente de que fueran arrestados y encarcelados, ejecutados como revolucionarios, tal como había sido Jesús. Tenemos que ver que era domingo, el mismo día, porque dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta. O sea, eso es lo que está pasando el mismo día que Jesús había resucitado en la mañana, ahora está en la noche. Lucas nos dice que había muchos informes de que Jesús había resucitado entre los muertos. Entonces, tenemos que ver eso. Dice, los informes fueron respecto
de la tumba vacía que encontraron Pedro y Juan, las apariciones a María Magdalena, a Pedro, a las mujeres, a los dos que caminaban rumbo a Emaús. Todo fue ese día, fue ese día. Es el día de nuestra victoria. Es tanta nuestra victoria que nosotros por eso celebramos el domingo, no el sábado. Hay muchos judíos que nos critican que por qué nos reunimos el domingo, porque el primer día de la semana Cristo resucitó. Entonces recordemos que las puertas estaban cerradas. De repente y sin esperar, Jesús entra y está en pie entre ellos, justo en medio. Y todos voltearon a ver la puerta y estaba cerrada. O sea que no pasó por la puerta, pasó por las paredes. Él inmediatamente comenzó a tratar los 3 temas que vemos. Así que tenemos que ver eso. El primer tema fue el Señor mismo resucitado. Así que así lo dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Así que el primer tema es eso: Cristo ha resucitado. Su presencia era muy real. Su repentina aparición agitó y asustó a los discípulos. Pensaron que estaban viendo una visión o un espíritu. Lo primero que hizo Jesús fue demostrar que era realmente Él. Lo hizo realizando 2 cosas. Primero, utilizó el saludo, sencillo y cotidiano entre los judíos: paz a vosotros. ¿No es interesante, amados, cómo el Señor Jesús, conociendo el corazón como lo conoce, sabía que tenían miedo, que estaban atemorizados? Y el primer tema que usa es paz a vosotros. El uso de un saludo tan familiar a los discípulos los desentendería. Shalom fue lo que les dijo el Señor. Shalom. El uso de un saludo tan familiar a los discípulos hablaba de cómo siempre lo había hecho, les daría cierta indicación de que realmente, ¿qué quiere decir? Que cada vez que Jesús los veía, los saludaba con un shalom, los saludaba con paz a vosotros. Entonces, ese día, Él está reflejando que Él es el mismo que estaba antes y que ahora está con ellos. Les dice, shalom, shalom. Les está diciendo, yo soy el mismo Jesús que me entregaron el jueves, que morí el viernes y resucité el domingo. Entonces, utilizó el saludo sencillo y cotidiano entre los judíos. Paz a vosotros. Es un saludo tan familiar a los discípulos. Entonces le está diciendo que Él era realmente el Señor. En Efesios 2, 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos hasta que vieron el costado, hasta que vieron sus manos y el costado, se regocijaron. El Señor les mostró sus heridas. Este debe haber sido un momento dramático y muy conmovedor. Un momento que simplemente explotó en la mente de los discípulos. Jesús probablemente se acercó a cada uno de ellos, permitiéndoles ver las heridas. Esto convenció a los discípulos. Sabían sin duda que no estaban viendo una visión, que no estaban viendo un espíritu, que era verdaderamente el Señor. Era verdaderamente el Señor.
que eso era su cuerpo, el cuerpo, su maravilloso Señor, el mismo Jesús que había conocido antes de su crucifixión. Dice 1 Corintios 15:50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Era un cuerpo transformado, era un cuerpo diferente. El efecto que causó sobre los discípulos fue de un gozo y una felicidad increíble. Sus espíritus y actitudes estaban cargadas de gozo. Se transformaron desde el punto inferior de aflicción hasta el mayor punto de convicción triunfante. Ahora sabían lo que significaba que Jesús, que era verdaderamente el camino hacia Dios, que Jesús era la verdad de Dios, que Jesús era la vida de Dios. Él se los había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Él estaba la vida. Probablemente era literalmente cierto. Así que cuando Él había dicho que iba a morir, quería significar que iba a morir. Y cuando dijo que iba a resucitar, significaba que iba a resucitar. Todo lo que Jesús dijo, Él lo hizo. No le quedó nada pendiente. Verdaderamente ha resucitado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias por ese shalom. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque ese saludo lo conocemos de ti, Señor. Y tú nos dices en esta tarde, shalom. Y nos muestras en la palabra, Señor, que tú eres verdaderamente el que murió y resucitó. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde para seguir estudiando lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios les bendiga. Cristo les ama y yo también.